presidente y conversamos con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, Sebastián. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. El presidente, en el inicio de su discurso, ministra, plantea que las convicciones se mantienen intactas, pero reconoce que ha habido un cambio de prioridades en el gobierno. ¿En qué se traduce eso, ministra? Sí, un reordenamiento de las prioridades, porque obviamente el país ha ido manifestando la necesidad de que atendamos con mucho sentido de urgencia toda la agenda de seguridad, que se haya tenido que robustecer, no solamente por el aumento del presupuesto en seguridad de un 4,4% que se manifestó en la ley que rige este año, sino que también por la incorporación de más iniciativas legales, de más planes asociados a la intervención de territorios que presentan delitos violentos, como el Plan Calle Sin Violencia, o el reforzamiento, por ejemplo, de la zona fronteriza. Entonces, eso nos ha ido, obviamente, obligando a no perder las convicciones y no dejarlo atrás, sino que reorganizar y reorientar las prioridades de gobierno atendiendo a lo que son las prioridades del pueblo de Chile. Ahora, uno entiende que esa priorización significa dejar otros temas en un segundo o tercer plano, ¿no? Y que difícilmente se puedan cumplir, quizás. ¿Qué temas son los que pasan entonces o quedan al margen, digamos, en este afán por cumplir con el programa de gobierno y cumplir con esas prioridades que tiene la ciudadanía? Es que más que ver el vaso medio vacío, hay que ver lo que dijo el presidente. Ahí están las prioridades centrales y la hoja de ruta, ¿no?, que ha fijado para este 2023, pero también para lo que viene hacia adelante, ¿no? Hay muchos planes que se tienen que ir consolidando y cumpliendo hasta el 2025, por ejemplo, asociados a los compromisos en trenes, en inversiones, etcétera. Y hay otros que son más de corto plazo. O sea, nosotros queremos, y lo señaló muy claramente el presidente, lograr el pacto fiscal este año. Vamos a insistir en el Senado a fines de julio. Queremos sacar la reforma de pensiones, ya tiene un sentido de urgencia que nadie puede desconocer, el que podamos aumentar las pensiones no a 10 años, sino que ahora, en el presente. O, por ejemplo, el ingreso de la tan anhelada nueva ley de pesca al segundo semestre, o el Sistema Nacional de Cuidado a fin de año. Lo del CAE, por ejemplo, también viene asociado a ingresarse un proyecto específico con posterioridad a la discusión del pacto fiscal, porque nuestra prioridad y nuestra urgencia ahora son las pensiones de los adultos mayores, es poder seguir avanzando en la disminución de los tiempos de las listas de espera, cuyo financiamiento está asociado a la reforma tributaria, entre otras cosas. Entonces, al final esa respuesta se da justamente en los plazos que fija el presidente, dónde están las prioridades, dónde están los tiempos y cuáles son los temas asociados a esa agenda. Ahora, ¿es un riesgo también eso, atar el programa de gobierno o la ejecución de una serie de iniciativas que son importantes a la reforma tributaria, ¿no?, entendiendo la situación que tiene el gobierno de minoría en el Congreso? Bueno, son varias cosas, ¿no? El presidente ha señalado que ha logrado ejecutar y cumplir con los recursos que hemos administrado, como lo que ha sido la ley de 500 de aumento de salario mínimo a 500.000 pesos con subsidio a las pymes, todo lo que fue el Plan Chile Apoya, el copago cero, etcétera. Hay otras medidas que anunció para poder cumplir este año que no están asociados a la reforma tributaria. Por ejemplo, todo lo que es el plan de infraestructura en seguridad, que tiene un presupuesto asociado, y hay otras medidas que sí, obviamente, van a depender de nuevos ingresos para el Estado, ¿no? Estamos hablando de un pacto fiscal que probablemente tengamos que pagar personas como nosotros a través de más impuestos, ¿no? Sí. Estamos hablando de la necesidad de recaudación, pero poniendo un foco distinto. Yo creo que esto es lo que marca un poco el debate y que ha generado la cuenta pública del presidente y el llamado que hace, ¿no? Que no hablemos ya tan solo de los instrumentos, no hablemos solo de lo técnico con expertos, sino que hablemos de lo humano, ¿no? Si el presidente señala que nuestro horizonte y nuestras prioridades para financiar con una reforma tributaria están asociados a seguridad, están asociados a salud, están asociados a temas de cuidado, la pregunta es si el Congreso o la oposición comparte esas prioridades. Nosotros creemos que sí, que si ponemos en el centro a las personas, luego podemos determinar cuáles son los mejores instrumentos para financiar esas prioridades y esa urgencia ciudadana. Es un poco dar vuelta a la discusión, pero es lo mismo, ¿no? Y ahí, que si es con impuesto al patrimonio o otro mecanismo, en el fondo hay flexibilidad en ese debate, ¿no? Pero lo importante es que logremos encontrar los instrumentos que nos permitan
generar recursos para atender esas necesidades. Interesante esa estrategia. Las compartimos, obviamente, esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Sí, interesante esa estrategia también porque gira efectivamente la discusión. Entonces, la negociación con la oposición o las conversaciones más bien se van a centrar principalmente en qué es lo que se va a querer financiar con esta reforma y luego buscar el mecanismo para determinar cuánto va a recaudar esa reforma. Exactamente, tú lo has dicho, Sebastián, porque mira, cuando nosotros logramos sacar las 40 horas o incluso lo del salario mínimo, se lograron los acuerdos justamente porque el centro de la discusión, más que los instrumentos, estaba puesto en el objetivo, ¿no? En mejorar la calidad de vida familiar de los trabajadores y trabajadoras, de cuidar el empleo con esta medida, de apoyar a las pymes con esta medida, y siempre lo hicimos en una conversación además que no estaba restringida solo a los parlamentarios o parlamentarias, sino que también incorporó a empresarios, a pymes, a la CUT. Y eso ha tenido éxito, o sea, hemos logrado buenos acuerdos. Nos ha ido bien cuando generamos acuerdos poniendo en el centro a las personas, los objetivos humanos, ¿no? Y creemos que entonces es la misma tónica que tenemos que seguir con la discusión del pacto fiscal. No nos perdamos en el que si este instrumento es más ideológico que el otro, no, al final tiene que ver con qué es lo que queremos financiar hoy día como país para no seguir postergando deudas y luego vemos si los instrumentos cumplen de ese objetivo. Obviamente que la discusión de los instrumentos no puede implicar que los que menos tienen paguen más impuestos, obviamente, o la clase media, sino que los que más tienen. Sí. Pero teniendo esos principios podemos avanzar y lo hemos hecho en otras medidas. ¿Por qué no podemos hacerlo con este pacto fiscal en el Senado? Esta mañana conversábamos con la presidenta de Evópolis, Gloria Hood, respecto a estos temas y ella en una línea muy parecida decía que no estaban en contra de una reforma tributaria, sino de algunos instrumentos o ciertos mecanismos, pero que apoyaban la idea de que era necesario mantener la responsabilidad fiscal. Y en ese sentido planteaba un ejemplo muy concreto. Cualquier instrumento que tuviera la reforma que atentara contra el ahorro y la inversión, ellos lo rechazarían. ¿El gobierno está abierto a sacar esos aspectos de la reforma? Lo que pasa, bueno, habría que ver a qué se refiere específicamente ella, porque de hecho la reforma tributaria que se rechazó en la Cámara de Diputados y Diputadas venía con incentivos tributarios para la inversión. O sea, habían beneficios tributarios asociados a la reinversión, la productividad. Entonces podemos discutir si eso se fortalece o no, pero habría que preguntarle a ella si es que cuáles son los instrumentos específicos que consideraba que desincentivaban la inversión, porque todo lo contrario, se había pensado un instrumento justamente para disminuir una tasa de impuestos asociado a reinversión, ¿no? y productividad. Ministra, entonces, por lo tanto, tampoco está tan claro cuánto es lo que se necesita recaudar con esta nueva reforma, porque ayer, por ejemplo, se hablaba en el Senado Latorre de una reforma que recaude en torno al 2,5, 2,6% del PIB. Bueno, así no hemos propuesto, por eso al final es muy importante, más que la cifra en concreto, es si queremos apoyar, por ejemplo, la meta del 40% de disminución de los tiempos de espera a fin de este periodo, ¿no? Eso se ha ido logrando, hemos ido disminuyendo los tiempos de espera y así dio cuenta la ministra Aguilera por los esfuerzos que se han hecho en la productividad quirúrgica, con los centros que se han creado, pero para avanzar más en esa meta, igualarnos a los tiempos de espera de la OCDE, necesitamos recursos adicionales. Ya, ¿compartimos ese objetivo o no? Bueno, ¿cuánto cuesta eso, no? Luego el tema de cuidados, ¿no? Nosotros tenemos comprometido una ley al final de este año de Sistema Nacional de Cuidado, pero mientras tanto vamos a ir ampliando programas asociados a cuidado, creación de centros de cuidado, y eso también requiere esfuerzos fiscales adicionales. ¿Compartimos o no compartimos ese objetivo, no? Entonces así vamos finalmente llegando a una discusión que tiene que ver más con lo programático, como con los objetivos país, de los temas que consideramos urgentes y, por cierto, uno de los temas centrales, que es la PGU, porque yo comparto que tenemos que generar más empleo. De hecho, ahí tenemos 50.000 millones que se anunciaron de incentivo a la generación de empleo. Eso fue parte del anuncio presidencial. Y tenemos que generar más crecimiento, más productividad. Por eso presentamos el plan Proinversión, el plan de productividad, ya hace unos meses atrás, que se está ejecutando, pero
el aumento del apellido a 250.000 pesos no se va a lograr con eso, se va a lograr con más recaudación ahora y con una reforma de pensiones que nos permita ya entregar esos recursos adicionales. Por lo tanto, eso también tenemos que tenerlo considerado al momento de la discusión de los instrumentos, ¿no? Ministra, ayer el presidente deja amarrado de alguna manera el avanzar en un proyecto y presentar un proyecto para la condonación del CAE respecto a la discusión en torno a la reforma tributaria. Y dice que en la medida que seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto al nuevo pacto fiscal, se presenta ese proyecto y ese tema. Sin embargo, hoy día en Radio Pauta, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, decía textualmente que el CAE tiene su propia fuente de financiamiento. La reforma no va a financiar el CAE. ¿No es contradictorio eso? No, porque tiene que ver con una discusión más de responsabilidad fiscal y de priorizaciones también. Pero lo principal es porque el pacto fiscal es una discusión tributaria, ¿no? Y de qué es lo que queremos financiar. Y el CAE particularmente va a requerir instrumentos que incluso podrían llegar a tener que ver con los temas impositivos, ¿no? Porque la realidad de la deuda es que hay una diversidad de situaciones. Están, por ejemplo, las personas que no terminaron su carrera, que están en los primeros deciles de ingreso y que están con deuda y con los bancos encima. Hay otros que sí lograron terminar su carrera, que han pagado, que siguen pagando, que no terminan de pagar, no están morosos y que son, por ejemplo, más de ingresos medios. Entonces hay una realidad distinta y de eso requiere un proyecto de ley específico que venga de la mano con que el Estado se hace cargo de la deuda y ve cómo, en función de las distintas realidades, en algunos casos recupera, en otros casos simplemente perdona toda la deuda, etcétera. Entonces, no podemos entrar en una discusión que puede implicar elementos tributarios o impositivos si es que no resolvemos este otro pacto fiscal. Ministra, y es muy raro también entrar en una discusión sobre esto si es que no hemos resuelto el tema de las pensiones de los adultos mayores. A propósito de la reorganización de la urgencia, o el reordenamiento de las prioridades y la urgencia ciudadana. Sí, pero lo que no queda claro es por qué, si la reforma tributaria va a comprometer ingresos para gastos que son bien específicos y que van a estar definidos, ¿por qué es necesario eso antes de abordar el tema del CAE si va a tener su propio mecanismo de financiamiento? Y ahí es donde queda la duda, ¿por qué queda amarrado de alguna manera en el discurso de ayer? Es porque es importante despejar cuáles son los cambios que vamos a tener en nuestro sistema tributario antes de iniciar otra discusión que puede implicar eso. No sé si me explico. Es certeza, ¿no? Porque si no empiezan obviamente a mezclarse los temas y el ministro Marcel ha pedido especialmente siempre, y es lo que hemos estado tratando de garantizar, que todos estos debates los demos con responsabilidad fiscal para tener equilibrio fiscal, porque si no vamos a entrar en una lógica que puede ser solo de gasto o que desequilibre las cargas impositivas, tributarias y por lo tanto, por eso el tema de los tiempos, ¿no? Despejando cómo va a quedar el sistema tributario luego de un pacto fiscal, qué va a financiar, qué no va a terminar financiando, entramos entonces a esta otra discusión que tiene sus propias herramientas y sus propios mecanismos de financiamiento. Ahora, además, lo dijo el presidente en la cuenta pública anterior, ¿no? Sí. Lo dijimos, después de resuelto el pacto fiscal o la reforma tributaria, vamos inmediatamente a iniciar esta otra discusión y hoy día, claro, el problema es que se rechazó la vez pasada, pero luego de esta insistencia y esperamos que nos vaya bien con esta discusión, podamos despejar el camino con la certeza suficiente de que ya resolvimos el tema fiscal, ¿no? Claro, por lo tanto, la condonación del CAE o el pagar la deuda histórica de los profesores, por ejemplo, también serán temas que se ven después de la reforma y tendrán un mecanismo de financiamiento único. ¿Eso podría ser a través de impuestos o a través de endeudamiento del Estado también, dado que es un pago de una sola vez? A ver, en el caso de la deuda histórica de los profesores y profesoras, bueno, es una deuda importante y el presidente dijo muy honestamente que hoy día no están los recursos para pagar la totalidad de la deuda, ¿ya? Y por eso, en este caso sí, nosotros hemos puesto como objetivo de financiamiento de la tributaria gran parte de esa deuda, ¿no? Pero hay otra parte que el presidente dijo comprometerse a abordar ya, en el más corto plazo, y que no dependa de la reforma tributaria. Ahí se puede hacer un esfuerzo adicional con aquellos casos que estén más
sean más complejos, por la edad de los profesores y profesoras, podría ser, por ejemplo, también por la situación de enfermedades, porque ahí sabemos que hay un dolor y muchas personas además se han muerto esperando esta solución. O sea, estos son algo que no ha tenido solución hace años. Sí, claro. El presidente ha dicho que se compromete a acordar con los profesores y profesoras, aquellos que vienen más casi todos los días a manifestarse acá para que se les pague su pensión, su deuda de reparación. Y creemos que podemos dar un paso ahora ya si llegamos a un acuerdo focalizado en las situaciones que son más críticas. Ministra, lo último, muy breve porque sé que tiene otros compromisos, pero ¿qué rol juega la presidenta Michelle Bachelet en el escenario político hoy día para la centroizquierda? Ayer tuvo cierto protagonismo, el presidente la menciona varias veces en su discurso, se le vio muy participativa además a la expresidenta. Sí, y la vimos anotando todo lo que decía el muy presidente, muy aplicadamente. Sí. Bueno, no cabe duda que la expresidenta Michelle Bachelet tiene un liderazgo por su trayectoria, ¿no? Por los legados que ha dejado nuestro país en materia de salud, en materia de pensiones. No podemos desconocer, más allá de las críticas legítimas que puedan tener distintos sectores, que ella ha sido parte de la construcción de procesos democráticos de nuestro país, de profundización de derechos, de avanzar también hacia un Estado que proteja a los sectores más vulnerables, a las mujeres, a los pensionados, y por lo tanto siempre va a tener un espacio en estos procesos que continúan para fortalecer nuestra democracia, porque su opinión obviamente es escuchada, porque es reconocida. De más está decir su liderazgo a nivel internacional y el rol que ha jugado a nivel internacional. Por lo tanto, no solo por ser expresidenta y el respeto que merece a todo mandatario o exmandatario de nuestro país, sino que también por los aportes concretos que ha hecho en el debate sobre derechos humanos y fortalecimiento de nuestros estados democráticos. Bien, ministra Vallejo, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buen día.